Pues bienvenidos en esta entrevista de Nación Norteña, primera vez que hacemos este formato a distancia y agradecerle al querido amigo y diputado federal Tony Castro del séptimo distrito en Saltillo, Coahuila. Hermano, muchísimas gracias por acceder a esta No, entrevista. gracias a ti, Israel, gracias a Nación Norteña por la invitación. Yo siempre gustoso de ir con ustedes desde la vez que fui en campaña, que hicimos lo de la grilla y parrilla. Me gustó bastante Estuvo la brutal. dinámica, el formato y aparte un conocedor de cortes muy bueno, tú, Israel, aparte de ser un conocedor de muchos otros temas y tener un lado correcto de la historia, conocedor de cortes, creo que es el sello característico de tuyo. Lo que Entonces, nos bueno, hermana pues también, hermano. sí, claro, ¿no? Y agradecido bastante y pues, aquí puestos en lo que me quieran preguntar, toda la confianza. Tony, pues bueno, venimos empezando este año y como lo hemos platicado también en los podcasts que hemos tenido, pues bueno, hemos tenido una vorágine, sobre todo en el tema geopolítico, en lo internacional, pues bueno, venían los aranceles de Donald Trump, etcétera. Pero bueno, eso también nos distrae un poco de cómo arrancó también la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu óptica de ello, hermano? Sí, a ver, un poco platicarles que el primer periodo ordinario, que fue de septiembre al 13 de diciembre, fueron las reformas constitucionales, tanto que dejó el presidente López Obrador, las del 5 de febrero del 2024, el llamado Plan C, y las que agregó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y todo ese periodo fue para hacer reformas constitucionales. Empezamos muy acelerados o muy intensos, por acelerados no, intensos, el periodo legislativo en septiembre porque empezamos con la reforma del Poder Judicial. Ya estamos a cuántos meses de que ya se elija una nueva Suprema Corte de Justicia y jueces y magistrados federales. Y en este periodo sí va a haber reformas constitucionales, pero va a haber más la creación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales que aprobamos en ese periodo legislativo de septiembre a diciembre. Entonces va a venir también una intensidad fuerte porque las reformas, las leyes secundarias son muy importantes porque establece el marco normativo de lo que tú plasmaste en la Constitución. Entonces va a estar ahí la discusión, va a ser buena la discusión. Entendamos que el poder legislativo es un mundo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, creo que más la Cámara de Diputados que el Senado, es un mundo y en ese mundo pues hay de todo, ¿no? O sea, te puedes dedicar a ser un gran parlamentario o un gran legislativo, te puedes dedicar a estar haciendo foros para estar explicando estos temas o un poco híbrido como lo estamos haciendo nosotros, de estar cumpliendo nuestras tareas legislativas y regresando a terreno como un representante popular y un político no de la clase política de Coahuila, sino un político nuevo que es parte de, el pueblo de Saltillo y de Coahuila. Es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos presentando ya iniciativas. No quisimos presentar iniciativas en ese periodo de septiembre a diciembre. Ahí medios de comunicación nos empezaron a cuestionar por eso, pero quisimos respetar lo que por acuerdo llegamos cuando ganamos en las urnas, que era impulsar el plan C. Ahora vamos a presentar iniciativas sobre temas de media superior, de temas educativos, para que no te cobren los títulos, sino nada más sea una recuperación de las copias o del papel. Queremos presentar una iniciativa sobre la especulación inmobiliaria y los cobros y los abusos de los despachos de cobranza en los temas extrajudiciales, porque te platico un caso y desde ahí fuimos investigando a un compañero, un amigo, tenía una deuda que era de su madre y él atravesó su casa para darle el Ujú, respaldo a ujú. su mamá. Llega a estos despachos de cobranza, llega un despacho de cobranza con policías privados fingiendo ser policías del servicio público Ujú, y había niños adentro de la casa y estaba la que cuidaba a los niños, que era menor de edad, y se ujú. atrevieron a sacar a los niños y a la menor de Ah, edad caray. y embargar la casa y incautar la casa.
Estás, o sea, estás violando un derecho, el de las primeras, de la infancia. O sea, es terrible que sigan operando y que no exista algo normativo y algo constitucional. Y en la total ilegalidad, ¿no? O sea, No, total ilegalidad. O sea, tú al momento de tocar a un niño y sacarlo de su derecho al acceso a la vivienda y sacarlo y dejarlo en la calle, ya un abuso a la ujú, autoridad y una falta a la legalidad. Entonces, tipo de cosas, y creo que ese tipo de cosas siguen operando mucho aquí en Coahuila. Y vamos a seguir presentando temas de la vivienda, temas de las subcuentas, hacer una subcuenta especial si el trabajador quiere, para hacer una bolsa acumulada en esa subcuenta, para que sus hijos tengan ahí que él ya está aportando, para cuando su hijo tenga la mayor edad y quiera comprar una casa, tenga ya esa aportación. ujú. Porque vivimos en un país que ha tenido muy buenos frutos en el sexenio pasado y en lo que va de este, en la dinámica económica. Hay mucha competitividad, hay récord de informalidad laboral y aumentos del salario mínimo y del salario real. Entonces, por eso estamos generando ese panorama, a pesar de la incertidumbre internacional que tenemos, pues con la llegada de una persona voluble a la Cámara, perdón, a Estados Unidos, a la Casa Blanca, muy voluble, porque un día declara algo y la declaración de un presidente con esa importancia del país en el que gobierna, que es Estados Unidos, pues provoca un desorden de los elementos económicos, de los factores económicos. A pesar de todo eso, estamos bien, pero podemos estar mejor, ¿no? Y creo que ese papel que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en tener la cabeza fría, buscar el diálogo, la coordinación y la cooperación, creo que nos va a llevar a buen puerto. Creo que ya lo hizo. Nos pusieron este tema de un mes de prueba como si fuera streaming. Sin embargo, yo siento que fue un tema más de decisión política de Donald Trump que lo de la doctora, porque Donald Trump no puede decir, si un día estaba diciendo que vas a poner 25% de aranceles, y después de una llamada de una hora vas a decir, no, ya no va a haber aranceles, creo Que que siempre no. ya Ujú. se vería débil ante sus votantes y ante todo la oligarquía económica que los está respaldando. Creo que va a ir diluyendo el discurso cada mes, va a decir, no, va avanzando muy bien México, pero todavía está latente de los 25 si no se siguen aplicando, hasta que llega un punto donde ya se aplicaron, estamos trabajando, estamos cooperando. Pues Yo también. no podía llegar y tener y pareciera su primer triunfo político iba a convertirse en una derrota a menos de un mes de que tomara protesta como presidente de Estados Unidos. Entonces se entiende y es algo que me genera mucho ruido que la oposición no tenga ese análisis y sea, no, es que nos pusieron más de prueba, ¿qué están celebrando? Pues cualquier persona que tenga una habilidad de entender cómo funciona la política, pues no vas a la primer al primer momento vas a tener una derrota antes de cumplir tus primeros 100 días como presidente, ¿no? Entonces, entonces la Sí, doctora fue muy hábil y creo que la doctora tiene la valentía y es muy capaz y creo que eso le ha ayudado mucho porque es muy firme y eso ayuda siempre, alguien que cree con determinación ayuda bastante a esos tiempos tan convulsos que hay en el mundo. Tony, desmenuzando un poquito lo que me vienes comentando, ya sea en sesiones, estar en sesión o no estar en sesión, del diputado federal es continua, como nos venías explicando. También nos explicaste un poco que, bueno, ya cuando entren en sesión, pues ya tienes tu chamba trabajada para presentar al Pleno tus iniciativas. ¿Es así? Así es, sí. Más o menos como qué número de iniciativas serían. Yo creo que quiero presentar, y no quiero enmarcarles en un número como unas 5 de momento. Son Uh dos -huh, sobre educación y temas de media superior. uh -huh, Esta de la especulación inmobiliaria, lo de uh la -huh, subcuenta, de la subcuenta especial para que también los trabajadores aporten a un fondo para que sus hijos cuando tengan la mayoría de edad tengan el acceso a la vivienda, uh -huh. y la de los famosos agiotistas o esos despachos de cobranza que son muy abusivos, como el ejemplo que te estaba contando. Sí, sí, sí. 5, puede que presente más,
lo tengo visualizado, la estamos trabajando, no queremos tampoco entorpecer el trabajo legislativo del mandato presidencial y tampoco queremos darle más carga, porque no queremos presentar una reforma constitucional, sino queremos de las reformas que ya hay, de ahí sacar leyes para complementarlas, como esta de la especulación inmobiliaria y lo de la subcuenta especial. No, y fíjate que ahí te doy la razón, Tony, porque hay varios diputados y en varias legislaturas me ha tocado ver que, pues bueno, muchos caen en puras ocurrencias, ¿eh? Y en esas ocurrencias, como bien lo dices tú, pues nada más entorpecen todo lo demás, ¿no? O sea, ocupa un lugar en el espacio y ese espacio que también, pues, se determina en tiempo, pues también le quita la prioridad a otras cosas, ¿no? Y lo de la especulación, se lo queremos ir a presentar al director nacional de Infonavit y al del Fobiste y al de CONAMI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, para decir, a ver, no va a tener una carga presupuestal, porque es lo primero que te dicen, no, es que no puedes hacer una reforma que te haga carga presupuestal porque está muy acotado el presupuesto. A ver, Ujú. los recursos siempre son limitados y hacen mucha falta siempre. Pero acá es ponerle un límite a lo del tema especulativo, porque es un tema muy complejo. La vivienda es un tema muy complejo, aunque no pareciera. Hay muchas casas, pero que esas casas no están sometidas a la lógica del mercado. O sea, no Ujú. sé si tú te has dado cuenta aquí en Saltillo, hay muchos fraccionamientos que no tienen gente, pero ahí están, pero no Sí, están sí, sí. sometidos a la lógica del mercado, no están ofreciendo la vivienda. Sí, Entonces, ¿qué lo he visto. provoca? Que Ajá. provoca que la curva se aplane a los que están buscando, los que están demandando vivienda y se reduzca a los que están ofreciendo. ¿Y qué provoca eso? Que aumente el precio de la vivienda, porque hay gente que está demandando y quiere una vivienda y necesita tener una vivienda, o sea, es un derecho para el mismo desarrollo humano. Entonces, pues ahí es donde ya se empieza el abuso especulativo. Y esos fraccionamientos los dejan ahí 3, 4 años en lo que va desarrollándose a su alrededor y el valor original cuando lo hicieron al valor que ya lo quieren poner en el mercado es totalmente diferente y totalmente distorsionado. Sí, Tony, acabas de dar el punto, el primordial de esta entrevista. Y como diputado, te queremos preguntar, te pregunto, amigo, ¿de qué trata esta ley del Infonavit? ¿Cómo nos lo pudieras explicar? Mira, parte de esto, en octubre hicimos la ley del derecho a la vivienda digna y adecuada. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor porque creo que sería un balazo en el pie si el PRI o el PAN o MC votaban en contra de garantizar el derecho a la vivienda, pero dejarlo claro, bien estipulado, que es un derecho que por mucho tiempo se estuvo guardado en los cajones y de ahí deriva de lo que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 1 millón de viviendas. El concepto de vivienda social está acotado a un tipo de vivienda que no es ni residencial, ni Ujú, semiresidencial, ni residencial plus. Y es para un sector objetivo que es las juventudes o trabajadores de bajos ingresos o personas que no son derechohabientes ni al Infonavit ni al Fobiste. ujú, Entonces, esta reforma de el Infonavit lo que busca es que el Infonavit regrese a su esencia. El ujú, Infonavit nació siendo un garantizador de seguridad social, teniendo claro que la vivienda era un derecho. Entonces, el Infonavit construía vivienda. Desde que ujú. se fundó en el 74 hacia el 92, el Infonavit construía vivienda. Por eso, a veces hay colonias que hay en las ciudades, aquí en Saltillo, Valle de las Flores, Infonavit es vivienda que construía Infonavit y que Infonavit las vendía. En el 92 le quitan el carácter de construcción al Infonavit y solo lo hacen intermediario financiero de garante de seguridad social entre la constructora y el trabajador. El Infonavit estaba en medio, que era el que hacía todos los trámites financieros para comprarle la casa
de contado al inmobiliario y garantizárselo al trabajador. Bueno, pero diputado, entonces, esto quiere decir que el Infonavit, como va a construir y no se va a hacerse de ayuda de otras constructoras, entonces va a haber un presupuesto especial para comprar equipo y tener su propia constructora como Infonavit. Así es. Sí, sí, o sea, vamos, lo que hicimos el día sábado, 1 de febrero, fue modificar la ley de Infonavit, que estaba vigente hasta antes del 1 de febrero, para que Infonavit hiciera una filial, una empresa constructora para construir vivienda. Y ahí viene un argumento todo descontextualizado, es que dice que vamos a hacer esa filial de construcción con el fondo de los trabajadores, con el dinero de las subcuentas, Uh -huh, porque ellos dicen que vamos a usar todos los activos del Infonavit. Todos los activos de Infonavit son 2.4 billones de pesos. uh O sea, -huh. edificios, escritorios, computadoras, trabajadores, pues es una locura, ¿no? No vas a vender edificios para... O sea, hay, ha hecho el Infonavit, ha tenido ganancias el Infonavit de más de 800 millones de pesos, más una aportación que va a dar en ese presupuesto que le dimos para que se construya esta empresa filial. Sin embargo, esa empresa filial, su capacidad instalada no va a estar en todo el país porque sería un absurdo en este momento, pues va a tener que subcontratar empresas inmobiliarias y empresas constructoras. Pero entonces la idea y el fin es llegar a ese objetivo, ¿no? A que Infonavit cuente con su propia constructora en general. Sí, a ver, Bueno, pero, el ajá, futuro, o por sea, favor. lo que vemos a futuro es que el Infonavit tenga una mega empresa constructora que tenga en todo el país Uh -huh. para que construya este tipo de viviendas, la vivienda social, porque en el país se dejó de construir vivienda social. 70% de las casas no son vivienda social. O sea, de lo que se construye, el 70% no es vivienda social. Solo el 30% en el país. Diputado, ¿qué se entiende como la vivienda social? Vivienda social es una vivienda que cumple el derecho al acceso a la vivienda, pero no tiene los lujos como una vivienda residencial. O sea, tiene una serie de normas, pero cumple ciertas reglas que hasta ONU, ONU Habitat pone de que no estén en lugares de asecamiento, que estén en lugares céntricos, que estén en donde están los servicios primarios, cerca de hospitales, cerca de escuelas, cerca de supermercados, pero que no tengan las dimensiones que tiene una vivienda residencial, porque las viviendas residenciales cumplen otras características: cochera, cuarto de servicio, más de 3 cuartos, 2 baños, sino que sea vivienda social significa que sea una vivienda que esté digna, pero Decorosa, que también dice en la decorosa, Constitución. ajá, Ajá. pero que sea modesta, pues, o sea, y Uh que no -huh. sea de un costo elevado. O sea, una vivienda social debe estar entre 650 a 700 mil pesos. La vivienda residencial ya entra en más de 1.500.000 pesos. Ok, ok. Bueno, la Eh, semi-residencial. Entonces, tiene que tener eso, pero lo que tiene que cumplir sí o sí es que esté en lugares céntricos, cerca de hospitales, cerca de escuelas, tenga los servicios necesarios, cerca de supermercados y no esté en lugares de asecamiento. ¿Qué son lugares de asecamiento? En arroyos, en las puntas de las montañas, uh -huh. en lugares donde el ordenamiento territorial no te permite construir porque la tierra es muy, nada firme. O sea, tienes que Uh hacerlo en -huh. un lugar donde sí se cumplan ese mandato, pues. Bueno, y hablando, diputado, del presupuesto que también lo habías tocado y que muchos diputados de la oposición del partido Morena han estado señalando. Bueno, entonces, ¿quién va a pagar en un inicio el equipo para la constructora o la gran constructora que nos platicas del Infonavit? A ver, hay que dejar muy claro, va a haber, hay un fondo que se hizo porque el Infonavit tuvo ahorros muy, muy importantes en el sexenio pasado de más de 800 millones de pesos, Uh -huh. más
una aportación del gobierno federal y de ahí va a salir para hacer esta constructora sin tocar el dinero que no es del de los gobierno, trabajadores. es el dinero de los trabajos, sin tocar la subcuenta de los trabajadores. Diputado, eso nos garantiza a nosotros, los electores coahuilenses, de que no se va a tocar No se el va a tocar. presupuesto de los trabajadores No. para ese tipo de ejercicios, pues. Porque en la reforma no dice, o sea, es lo que decía la oposición, dice, no, es que van a tocar todos los activos del Infonavit, los 2.4 billones de pesos. Y revisas la reforma y no dice si vamos a agarrar todos, no. A ver, el Infonavit hizo ahorros en el sexenio pasado con el presidente López Obrador, más una inversión histórica que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para el tema de vivienda. Ujú. Entonces, ahí va a salir para esta constructora, esta filial constructora de Infonavit, porque no se puede tocar lo que no es tuyo, o sea, eso es un mandato, o sea, por principio, no puedes tocar el dinero que no te pertenece y tienes que ser el guardián de ese dinero y seguirse aportándose ese dinero para que las subcuentas sigan creciendo, para que los trabajadores tengan ese acceso al derecho. Eso es lo importante de la reforma. ¿Qué es lo otro importante? Es que se queda en el esquema tripartita. Se estuvo Ujú. hablando mucho de que ya se iba a reducir la participación del sector trabajo y el sector patronal y que las decisiones le iba a tomar sector gobierno y que no iban a tener valor las decisiones en el Consejo de Vigilancia ni en el Consejo Administrativo y que se salía del Consejo Nacional Bancario y de Valores y que nadie iba a vigilar y que prácticamente el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, iba a traer una chequera y a todo el mundo iba a estar chequeando o billeteando. Aventando, ¿no? Ujú. Sobres, ahí está, vamos como se dice aquí en Saltillo, vamos a estarnos papeando. Pues no, sí va a seguir siendo el Consejo de Administración tripartita, el Consejo de Vigilancia tripartita, va a estar la Auditoría Superior de la Federación periódicamente auditando el recurso, va a estar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que Ujú. el gobierno no tiene ni participación ahí, también vigilando el recurso, y además van a tener órganos de auditorías internas y externas permanentes para que se cumpla lo que estamos prometiendo, que es 1 millón de viviendas. En este caso, Infonavit le va a tocar 500,000 viviendas, porque vamos a hacer otras 500,000 para los no derechohabientes de Infonavit. Para no derechohabientes también entran en Sí, ese. porque partimos de ese gran esfuerzo de el derecho al acceso a la vivienda digna y adecuada. Entonces, todos los que no aportamos al Infonavit, pues tenemos también acceso debemos tener acceso a ese derecho. Entonces Ujú. se va a hacer la construcción de 500,000 viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. Y para darte otro dato, Ajá. los jóvenes van a tener el derecho a comprar si cuentan con el saldo suficiente en la subcuenta y si no van a poder arrendar, Infonavit les va a arrendar vivienda y en un periodo de 10 años podrán adquirir esa vivienda sumando todas las mensualidades que pagaron Ujú. por 10 años. No puede ser mayor al 30% de su ingreso. Y si tienes algún problema como trabajador joven que te despidieron, se va a congelar la cuenta y va a haber un fondo de desempleo. Teniendo proyecciones en el Infonavit, pues eso también van a ser ganancias para el Infonavit para seguir fortaleciendo la filial, el fondo y además seguir aumentando más construcción de vivienda. O sea, Diputado, perdón, perdón, no, perdón. no, 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 dime, dime. O sea, tenemos. Diputado, habrá, Dale, ya te dale, dale, interrumpí dale. otra vez. Discúlpame, hermano. No, Nada dale, más dale. para que no se mueva la idea. Una garantía dentro de esa chamba legislativa que se están aventando para que el uso de este presupuesto no se vaya a ir para otros lados, etcétera. Sí, a ver, que sea la Comisión Nacional Bancaria que no hay buena relación, hay una relación política, pero no es una relación de hermandad, Muy y que amable, ¿no? Sí. esté la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano que depende del Poder Legislativo, pero es descentralizado y tiene su propia normatividad, va a garantizarlo. Y un servidor que toda su vida ha luchado
para llegar a este punto de la historia, pues no vamos a permitir que de la noche a la mañana se nos vaya este sueño que ya alcanzamos, que falta materializarlo, pero ya lo alcanzamos, tener el acceso Oye, al derecho a la vivienda. Entonces, lo digo coloquialmente porque a veces me gusta verlo así, nos vamos a adelante, partir la no, aquí madre es Nación y Norteña. nos vamos a partir la madre y el Bien. padre para que ese dinero no se toque y se garantice el billón y si más de 1 millón, vamos a estar encantados para que el siguiente sexenio no sea 1 millón, sean 2 millones, porque tenemos que reducir ese déficit de acciones de vivienda que son más de 9 millones de acciones de vivienda, un déficit de 3 millones de gente sin vivienda, entonces hay que reducir, de familias, 3 millones de familias sin acceso al derecho a la vivienda, tenemos que reducir ese déficit para garantizar un derecho que su servidor peleó, luchó, se subió a tribuna, se peleó con los panistas, con los priistas, con los morenistas, se lo prometió a la gente, que es lo más importante, en su casa, cuando estábamos haciendo campaña, tenemos que garantizar lo que ya alcanzamos como sueño, falta materializarlo. Y en eso nos vamos a dedicar a materializarlo y que los recursos disponibles sean ejercidos para materializar ese sueño. Diputado, habías dicho que son 500,000 para derechohabientes y 500,000 para los que no son derechohabientes. De los que no son derechohabientes, ¿de dónde va a salir el presupuesto? Porque me queda claro que el derechohabiente le va apoquinando, le va aportando. ¿Y de los otros, de dónde va a salir? En el presupuesto federal también se agregó para ese Uh -huh, programa del derecho al acceso a la vivienda. Fue un presupuesto histórico para garantizar este derecho al acceso a la vivienda. Va a haber todo un programa y reglas de operación para este programa de vivienda digna que va a estar a cargo de la Secretaría de Bienestar, va a estar en lugares de mucha marginación para jóvenes y de bajos ingresos, principalmente jóvenes, para buscar que cumplan el perfil para la vivienda. ¿Qué tiene que cumplir? Que el joven sea primero pues menor de 30 años, que no gane más de 2 salarios mínimos, igual los trabajadores de bajo ingresos y informales, y todo esto va a llegar a la Comisión Nacional de Vivienda, que uh por -huh. mucho tiempo nada más era un florero y estaba el escritorio, pero no hacía nada. Ahora le van a dar la facultad de hacerlo. Y si ya vas a tener una empresa para la construcción, pues por ahí también puedes ayudar a la construcción de esas viviendas que hacen falta para los no derechohabientes. Diputado, ya última pregunta, ya te lo No, no las prometo. que tú quieras, mi Israel. Fíjate que lo habías planteado de zonas de interés, que no sea, que no se construya, que no se planee la construcción de esta vivienda para los trabajadores, pues a un lado del arroyo, como bien lo conocemos, ¿no? En la vivienda popular en todo el país o en las faldas del cerro, etcétera. Pero bueno, nuestro país está creciendo, está siendo muy diferente y bueno, pues también conocemos el efecto, que también es un flagelo, que es la gentrificación. ¿Hay un plan o cómo piensan lograr esta zona de interés o este lugar de interés y que no esté cooptado ya o que ya, o sea, que no le pertenezca ya a un privado? Qué muy buena pregunta, hermano. Hay acuerdos, el director de Infonavit hizo una gira por todo el país porque la intención es que participen los tres órganos de gobierno, municipio, estado y federación. Creo que así debe ser la coordinación y se tiene que buscar al municipio para que el municipio sus terrenos municipales o los terrenos estatales cedan o otorguen esos terrenos, que existen muchos, para la construcción de esa vivienda. Creo que es muy bien la negociación si tú le dices al gobierno municipal de X o Y estado, y oye, si tú me cedes este terreno, yo me comprometo a construirte vivienda para la gente trabajadora que no tiene acceso a la vivienda. Yo creo que es muy buena negociación. Entonces, se hacen Bien, acuerdos con los bien. municipios y con los estados para que cedan, otorguen o donen terrenos municipales o estatales para que ahí se construya la vivienda. Y además, a ver, Saltillo es una ciudad donde tiene un muy bonito centro histórico y hay muchas casas
abandonadas y edificios abandonados que se pueden recuperar y ahí construir complejos habitacionales. O sea, Ok, ok. creo que es Entonces, un lo que acuerdo. mencionas, diputado, es de qué opciones hay. Sí, hay opciones. Yo creo que es un gran acuerdo que llegue los gobiernos municipales y estatales, que te digan, tú cédeme pedazos de tierra pública que ustedes sean los que estén enajenado esa tierra y yo te voy a construir vivienda. Creo que es una gran negociación. Creo que si lo vemos en términos de lógica del mercado, el que sale perdiendo es Infonavit, no el municipio, pero en lógica de derecho, todos ganan, porque el municipio ya no va a tener el estrés de la presión de la gente que no tiene derecho al acceso a la vivienda y Infonavit va a estar cumpliendo, otorgándole ese derecho al acceso a la vivienda. Y tocaste suerte un punto muy importante que yo la estaba viendo un programa tuyo y yo como no soy rencoroso, tu podcast no estaba el compañero, bueno, no, el periodista con el que estabas, no entendía que era la gentrificación. Esto ayuda a que no, el tema social y el tema de un poco romper la especulación, también rompe la gentrificación, porque Sí, claro. la gentrificación es un resultado de la especulación, Van de la mano, claro, por supuesto. es el resultado, o sea, tú especulas y el que sale ganando es la gentrificación. Así Entonces, es. si tú construyes vivienda en lugares céntricos, que le pones un techo al precio, le pones un techo a las limitaciones, pues no se va a poder gentrificar, porque ahí o sea, no hay problema, ahí puede vivir gente de otras partes del mundo, de otras partes del país, de otras partes de la ciudad, y la misma gente originaria de la ciudad, y todos conviviendo nada sanamente. ¿Cuándo empieza la gentrificación? Cuando hay gente que tiene mayor poder adquisitivo y la especulación pues reina, ¿no? Entonces, Bueno, aumenta el sí, sí, sí. precio porque aumenta una cuestión, cambia la cuestión cultural. No Y sé, comparto contigo, porque es la Roma. importante. Te voy a decir Sí, sí, sí. te voy a decir un Ajá. ejemplo. La Roma y la Condesa son lugares que se hicieron complejos habitacionales y casas partiendo del acceso al derecho a la vivienda de aquellos años. Todavía no existía el Sí. Infonavit, pero con esa lógica de derecho del gobierno mexicano. Ujú. ¿Qué provocó? Que se empezó a especular, se empezó a vender como marketing la colonia, que era muy fancy, que era muy estética, que era muy bonito para vivir y que en tiempos de pandemia podías hacer aquí home office y dar vuelta en el Parque Ámsterdam. Se vinieron gente de otras partes que tenían mayor poder adquisitivo, pues, claro que el mercado No, iba a y beneficiar aparte, a la persona que pagaba más. y aparte, sin darte tantas marcas, hace poquito estuve viendo por ahí de que estaba un departamento más o menos como de 120, 140 metros cuadrados en la Roma, precisamente, sin dar tantas marcas, pero la renta estaba en 125,000 pesos y había que dar dos depósitos todavía y todavía se daban el lujo de decir, oye, no puedes meter a tu mascota, no importa si es un pececito o una tortuguita. No tienes Entonces, derecho a es la mascota. terrible, ¿no? O sea, hasta te van restando más derechos, aparte de que se pone más caro. Y se oye alejado lo de la Roma, podemos venirnos a Saltillo, o sea, en Saltillo estamos pasando por ese fenómeno donde hay una especulación inmedida, no hay límites porque se sigue privilegiando al negocio en vez del derecho de la vivienda, y eso ha provocado que hay mucha especulación en Saltillo. Aquí construyen fraccionamientos y edificios, tanto para departamento como para oficina o de los dos, y lo hacen para la especulación, no para garantizar el derecho a la Ujú, vivienda. ujú. Pero la vivienda es necesario para el desarrollo integral de las Sí, familias, del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una complejidad de cosas que la vivienda es el eje rector del derecho a la ciudad. La vivienda es el eje rector de tener derecho a la movilidad. La vivienda es el eje rector del derecho al agua potable, ¿no? O sea, es parte de, sí. es el centro y alrededor están todos los demás
servicios o derechos que merecemos como ciudadanos. Una escuela, invariablemente antes de que exista una escuela, tiene que haber vivienda. Sí, sí, vivienda alrededor. Diputado, se nos termina el tiempo, pero ahora sí, la última pregunta de rescate. ¿Vas a ver el Super Bowl este domingo? Sí, sí ¿Quién lo voy a más? ver. ¿Águilas o Kansas? Mira, les digo aquí, yo nunca, mis cuates hicieron una quiniela, y yo les dije, bueno, pues le faltaba una persona y me invitaron. Yo no soy de esas personas que les gusta mucho las apuestas, a mí me apasiona el deporte, entonces no soy. Pero me dijo, falta uno, ¿quieres meterte? Creo que 300 pesos, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Y hicieron yo ni estuve cuando lo hicieron y me tocaron las águilas. Ya, bueno. Pero, pero yo soy Patrick Mahomista de toda mi Qué vida, ¿sí? bárbaro, sí. Patrick Mahomes. Pero es un tema, a ver, yo quiero que ganen los dos. Prefiero al Patrick porque ayudaría mucho en estos tiempos convulsos de lo que está sucediendo en el mundo, que una persona morena y con descendencia afroamericana Ujú. ganara su tercer Super Sí, Bowl sí, seguido, sí. porque esa es una demostración hacia el mundo de que existimos muchas etnias y todos nos podemos. Pero si ganan las Águilas, de que gane un afroamericano la primera vez en la historia, creo que También, sería también. algo histórico. Entonces, yo lo veo por un tema hasta de hacer historia, ¿no? En estos tiempos convulsos, de que Sí, está en cabrona cualquier, la cosa. ahora en cualquier espacio puedes hacer señalamientos hacia la luna y nadie te cuestione y si no te aplaudan, creo que ese juego va a ser rebelde. O sea, creo que un Patrick Mahomes, un virtuoso jugador, Sí, sí, es muy buen jugador. y el otro sería un echarte al hombro, el de las águilas, echarte al hombro sería un dejar de visibilizar a los afroamericanos en el deporte que es central de Estados Unidos, que es el americano, porque nunca había habido un coreback, o sea, sí ha habido coreback afroamericanos, pero nunca que gane un Super Bowl. Entonces eso Ujú. ayudaría, te echarías en el hombro algo que por mucho tiempo sabemos que los mejores deportistas de Estados Unidos son afroamericanos. Ahí está el último baile de mi Jordan o LeBron Sí, James sí. o Claro, LeBron. Steve Curry, ¿no? Y fíjate, a mí me gustaría que ganaran las Águilas, la neta, me gustaría que ganaran las Águilas, pero estoy casi seguro, un 98% seguro que va a ganar Kansas City. Pues si Entonces, Patrick Mahomes en el último cuarto hace lo que no hizo en toda la temporada. sí, sí, Corre, avienta el él tiene balón. ese superpoder, güey. Tiene ese superpoder de sacar toda la garra en los últimos minutos del Super Bowl. Y se va a retirar a los 32 años cuando gane 7 anillos de la NFL y se va a ir a jugar vamos a Pues béisbol, ¿no? Porque también tuvo en el draft del béisbol con los sí, Leones de súper. Detroit, o sea, se va a ir y va a hacer lo de Jordan, se va a ir a jugar, ya no, me retiro, ya cumplí históricamente y cumplí en el deporte. Creo que va a ser muy buen juego, eso sí, no va a Sí. haber duda, va a ser muy buen juego. Comparto contigo, hermano, y nuevamente agradecerte por esta entrevista, que no sea, bueno, es la primera, pero que no sea la última en este Gracias. formato. Esperemos también que, pues obviamente por la naturaleza de tu chamba es estar más allá en el Congreso, pues también en un futuro te estaremos buscando si nos llama la atención o si hay también el tiempo convulso, ya ves que se da en el Congreso, buscarte y también que se dé por este tipo de mecanismos el estarte contactando y que nos estés explicando lo que está sucediendo allá. Perfecto, mi Israel, tú cuentas conmigo para lo que se ofrezca, Nación Norteña, lo que se Gracias, ocupe carnal. de mí. Yo voy a andar aquí de jueves a lunes, la mayoría de las veces, o cuenten conmigo para cuando se ofrezca y si no por esa modalidad. Lo importante es aclararle a la Uh gente -huh, y darle elementos para que defina uh los -huh. temas que están pasando en el país y en el mundo. Muchísimas gracias, Tony, diputado federal del séptimo distrito. Gracias a ti, Israel, y salúdame a toda la gente y los compas de Nación Norteña. Gracias, carnal.